Franco Colapinto a punto de recibir una paliza en un casino de Las Vegas. Quédate hasta el final para ver el motivo que impidió que le pegaran. Franco Colapinto, el joven y talentoso piloto argentino, estaba viviendo una experiencia que parecía sacada de una película. A pocos días del Gran Premio de Las Vegas, una de las competiciones más esperadas de la temporada, Franco había decidido llegar a la ciudad con anticipación, buscando un tiempo de relajación y diversión antes de la gran carrera. Después de una intensa temporada de entrenamiento y carreras, consideraba que merecía un respiro. El viaje fue organizado por su equipo, que había reservado un jet privado para que Franco y algunos de sus amigos y colegas de la Fórmula 1 pudieran llegar cómodamente a la ciudad del entretenimiento y el lujo. Nada más aterrizar, Franco sintió la energía única de Las Vegas, la ciudad de las luces que nunca duerme. El bullicio y las luces neón lo envolvieron mientras recorría las calles abarrotadas. Al anochecer, después de instalarse en un lujoso hotel con vistas al Strip, decidió que era el momento perfecto para explorar un poco la vida nocturna. Se unió a un grupo de amigos y colegas, algunos pilotos y miembros de su equipo, con quienes planeaba pasar una noche divertida y despreocupada, algo que rara vez podía hacer debido a la exigente rutina de la F1. Su primera parada fue uno de los casinos más exclusivos y prestigiosos de Las Vegas, un lugar famoso por su ambiente de lujo y su clientela de alto perfil, compuesta por magnates, celebridades y jugadores de grandes apuestas. El casino estaba decorado con mármol y candelabros dorados, y la atmósfera era una mezcla de emoción y exclusividad. Las máquinas de juego brillaban y emitían sus característicos sonidos, mientras en las mesas de póker y ruleta, las apuestas y las risas de los jugadores llenaban el lugar. Franco, aunque no era alguien que frecuentara casinos, estaba intrigado y emocionado por la experiencia. La sensación de estar en un mundo tan distinto al de las pistas lo cautivaba. Con el paso de las horas, la velada avanzaba entre risas, charlas y algunos tragos. Franco y sus amigos probaron suerte en algunas mesas de juego y disfrutaron del ambiente festivo y despreocupado. En un momento, uno de sus colegas le mencionó una sala VIP en la que solo unos pocos jugadores de élite tenían acceso. La curiosidad de Franco creció, y decidió aceptar la invitación para ver cómo era ese espacio privado, alejado del ruido y el movimiento del casino principal. Entraron a una zona reservada para jugadores de altísimo perfil, donde las apuestas eran mucho más altas y el ambiente se volvía casi exclusivo, rodeado de hombres de negocios, celebridades y figuras influyentes. Franco se sintió cautivado por la atmósfera. Las mesas de póker en la sala VIP estaban rodeadas de personas que claramente tenían experiencia en el juego, y había algo en el ambiente que hacía que la experiencia fuera única. Era el misterio, la adrenalina, la exclusividad de estar en un espacio reservado solo para unos pocos. Se sentó en una de las mesas, observando las apuestas y el estilo de juego de quienes lo rodeaban. Sin embargo, Franco no tenía intención de apostar en grande. Su objetivo era simplemente disfrutar de la noche y relajarse antes de la carrera. Suscríbete solo si deseas que no lastimen a Colapinto y que pueda pilotar el siguiente Gran Premio. Sin embargo, todo dio un giro inesperado cuando un hombre en la mesa, al parecer un importante empresario, empezó a mirarlo con desconfianza. Aunque Franco no entendía por qué, el hombre lo miraba con insistencia, como si estuviera tratando de recordar algo. El ambiente en la mesa comenzó a tensarse, y Franco notó que otros jugadores también lo observaban de reojo. Sin saber exactamente qué sucedía, decidió que lo mejor sería levantarse y retirarse, pero en ese momento, un guardia de seguridad se le acercó. «Señor Colapinto, necesitamos que nos acompañe», le dijo el guardia, en un tono amable pero firme. Franco, desconcertado, intentó preguntar la razón, pero el guardia le pidió que lo siguiera sin hacer preguntas. A medida que caminaban hacia una zona más privada del casino, Franco sintió una mezcla de incomodidad y nerviosismo. No entendía qué había pasado o por qué lo estaban apartando, pero se mantenía en calma, seguro de que todo se trataba de un malentendido. Suscríbete solo si amas a Colapinto y deseas que gane un gran premio. Al llegar a una pequeña oficina, otros dos guardias lo esperaban, y uno de ellos comenzó a interrogarlo. Le explicaron que el empresario que había estado en su mesa lo había señalado por, supuestamente, manipular las cartas. Franco, perplejo, intentó explicar que él no había hecho nada y que apenas estaba allí para divertirse un poco antes de su carrera. Sin embargo, los guardias insistieron en revisar las cámaras de seguridad y comprobar sus movimientos en la mesa. Mientras revisaban las grabaciones, el ambiente en la oficina se volvía más tenso. Franco se sintió frustrado. Era la primera vez que se encontraba en una situación así, y aunque estaba seguro de su inocencia, no podía evitar sentirse vulnerable. Finalmente, después de un rato de espera, uno de los guardias regresó y,
con una expresión seria, le informó que lo llevarían a una comisaría para hacer una declaración formal. Franco no daba crédito a lo que escuchaba. La idea de pasar una noche en una celda por algo que él no había hecho era absurda, pero comprendía que, en un lugar como Las Vegas, las medidas de seguridad eran extremadamente estrictas. Al llegar a la comisaría, Franco fue escoltado a una pequeña sala de interrogatorios, donde un oficial le hizo una serie de preguntas sobre la noche, su llegada al casino y su interacción en la mesa de póker. Franco explicó pacientemente cada detalle, asegurando que su única intención había sido pasar una noche divertida y que no tenía ninguna relación con la supuesta manipulación de cartas. Después de horas de interrogatorio, el oficial finalmente le permitió hacer una llamada, y Franco contactó a su equipo, quienes, alarmados, se movilizaron para resolver la situación. Mientras tanto, la noticia de su detención temporal comenzó a circular en las redes sociales y medios de comunicación. En cuestión de minutos, el incidente se convirtió en un escándalo mediático, y los fanáticos y periodistas comenzaron a especular sobre lo que realmente había sucedido. La historia creció rápidamente, con titulares sensacionalistas que describían a Franco como un piloto atrapado en un escándalo en Las Vegas. La situación que, en realidad, había sido un malentendido, ahora estaba bajo el escrutinio del público. Después de varias horas, los representantes de Franco llegaron a la comisaría con pruebas de su inocencia. Las grabaciones de seguridad del casino, revisadas con detenimiento, mostraron que Franco no había hecho nada sospechoso y que todo había sido un error. Los oficiales, al confirmar su inocencia, se disculparon y le permitieron salir, aunque no sin advertirle sobre la importancia de ser precavido en lugares de apuestas de alto perfil. Franco, agotado pero aliviado, regresó a su hotel acompañado de su equipo. Aunque la experiencia había sido tensa y desconcertante, él sabía que debía mantener la calma y enfocarse en la carrera que se avecinaba. Sin embargo, el incidente ya había dejado huella. El escándalo se había vuelto viral, y a pesar de haber sido aclarado, los medios seguían hablando del affair de Colapinto en Las Vegas. Su equipo de prensa trabajó incansablemente para controlar la narrativa, asegurándose de que la verdad de los hechos se difundiera correctamente, pero la historia se había vuelto demasiado grande para evitar los rumores. En los días siguientes, mientras se preparaba para el Gran Premio de Las Vegas, Franco notó que la experiencia le había enseñado una valiosa lección sobre la fama y las consecuencias de estar en el ojo público. A pesar de que él había sido completamente inocente, un simple malentendido había sido suficiente para causar una avalancha de especulaciones y titulares sensacionalistas. Ahora comprendía que su vida como piloto de Fórmula 1 no solo estaría llena de éxitos y desafíos en la pista, sino también de situaciones imprevistas y de la necesidad de ser cauteloso en cada aspecto de su vida pública. El incidente en Las Vegas se convirtió en una anécdota que lo marcaría, una experiencia que le recordó la importancia de rodearse de un equipo confiable y de ser siempre prudente. A medida que el día de la carrera se acercaba, Franco dejó atrás el malentendido y se enfocó en lo que realmente importaba, dar lo mejor de sí en la pista y demostrar, una vez más, que estaba destinado a convertirse en una de las grandes promesas de la Fórmula 1. En uno de los momentos más intensos de la noche, mientras Colapinto paseaba por el área de póker, observó una partida particularmente acalorada entre varios magnates. Sujetaba un vaso de bebida en la mano mientras se desplazaba cerca de una de las mesas, prestando atención a la estrategia y las jugadas de los presentes. Sin embargo, en un descuido inesperado, el vaso se le resbaló de las manos y el contenido se derramó sobre la mesa, alcanzando no solo las cartas y las fichas, sino también la ropa de uno de los empresarios participantes, quien reaccionó de inmediato con una mezcla de sorpresa y evidente enojo. La mesa de juego quedó en completo desorden, las fichas y las cartas se empaparon, mientras el empresario afectado, cuya vestimenta también había sufrido el impacto, se levantó rápidamente, indignado. Su expresión era de furia, y no tardó en comenzar a increpar a Franco con un tono de voz elevado y hostil. Sus palabras denotaban un profundo malestar, reprochándole a Colapinto su aparente falta de respeto hacia el juego, el ambiente exclusivo y la etiqueta del lugar. El incidente había interrumpido la partida y captado la atención de los demás jugadores, que ahora observaban la escena con curiosidad y expectativa. Franco, atónito y evidentemente incómodo, intentó calmar la situación ofreciendo disculpas sinceras. Explicó que todo había sido un accidente, una simple torpeza, y propuso hacerse cargo de los gastos de limpieza o de cualquier reparación necesaria para compensar el incidente. Sin embargo, sus intentos de disculpa parecían caer en oídos sordos, pues el empresario continuaba insistiendo en que se debía aplicar una medida correctiva más severa y, con un tono airado, exigía respeto hacia el entorno selecto del casino. En medio de esta tensa confrontación, dos guardias de seguridad, alertados por el alboroto, se aproximaron rápidamente.
Evaluaron la situación con frialdad, y tras una breve conversación con el empresario, tomaron la decisión de escoltar a Colapinto fuera de la sala principal y llevarlo a una habitación de seguridad. Franco fue conducido a una pequeña sala privada, sin decoraciones y con iluminación tenue. El ambiente era gélido, la decoración mínima y las paredes desnudas contribuían a crear una atmósfera que rápidamente se tornó intimidante. Franco, consciente de la seriedad del lugar y de la actitud de los guardias, sintió una mezcla de vulnerabilidad y creciente nerviosismo. La tensión en la habitación era palpable, y los guardias, con semblante severo, no mostraban ninguna intención de escuchar sus explicaciones. Uno de ellos, con una mirada penetrante y tono autoritario, le pidió que mantuviera silencio. Otro guardia, visiblemente más hostil, insinuó que el comportamiento de Colapinto merecía una lección, y comentó en tono bajo, pero amenazante, que en ese casino los errores no eran tolerados, especialmente de alguien que parecía no respetar el lugar. La dureza de sus palabras, combinada con el ambiente oscuro y tenso, provocaron en Franco una sensación de desasosiego. El joven piloto comenzó a preguntarse hasta dónde podrían llegar estos hombres, atrapado en un ambiente que parecía fuera de su control. El tiempo en aquella habitación parecía pasar lentamente. Franco, aún perplejo por la reacción desproporcionada de los guardias, intentaba mantener la calma, pero las circunstancias eran inusuales y opresivas. Sentía que la situación había escalado más de lo esperado, y la incertidumbre sobre lo que podrían hacerle comenzaba a asustarlo. Sin embargo, en medio de esa atmósfera opresiva, sucedió algo inesperado. Uno de los guardias, observando a Franco detenidamente, pareció reconocer su rostro. Intrigado, se acercó un poco más y, tras unos segundos de duda, pareció confirmar su identidad. El guardia, sorprendido al darse cuenta de que tenía frente a un piloto de Fórmula 1, se apartó y rápidamente murmuró algo a sus compañeros. Con un tono contenido y discreto, explicó a los otros guardias quién era Colapinto, mencionando que era una figura en el mundo del automovilismo y que tomar represalias en su contra podría tener consecuencias negativas para el casino. La información pareció tener un efecto inmediato en el grupo. Los guardias intercambiaron miradas nerviosas, y poco a poco, el ambiente en la sala cambió. Aunque la tensión aún persistía, se percibía una suavización en la actitud de los guardias, como si el reconocimiento de su estatus público hubiese frenado sus impulsos de imponerle una sanción mayor. Uno de los guardias, intentando restablecer un tono de profesionalismo, le pidió a Franco que comprendiera la importancia del orden en el establecimiento y, en un tono más moderado, le advirtió que evitara incidentes similares en el futuro. Franco, aún desconcertado, asintió, consciente de que su imagen pública había sido lo que lo salvó de una situación potencialmente más comprometida. Los guardias, después de un par de minutos, decidieron dar por concluido el asunto y lo escoltaron de regreso a una zona más concurrida del casino, aunque bajo una estrecha supervisión. Al regresar al área principal, Franco se sentía aliviado pero algo perturbado. La noche, que había comenzado como una experiencia interesante entre figuras del mundo empresarial, se había convertido en un episodio incómodo y tenso. Decidió alejarse de la escena de la partida de póker y dirigirse hacia un sector más tranquilo, donde pudiera recobrar la serenidad. Reflexionó sobre lo sucedido, consciente de que un simple accidente había estado a punto de convertirse en un problema de mayores dimensiones. Para Franco, esta experiencia dejó una impresión duradera. Aunque estaba acostumbrado a las exigencias y a la presión de las carreras, aquella noche comprendió que, fuera de la pista, el peso de su nombre y su reputación podía ser tanto una ventaja como una carga. Después de unos largos minutos de deliberación en la oscura y cerrada sala de seguridad, los guardias finalmente llegaron a un acuerdo: liberarían a Franco Colapinto. Pero lo harían bajo estrictas condiciones. La tensión en el aire era palpable mientras Franco esperaba la decisión, y aunque no lo mostraba, su corazón latía rápidamente, consciente de que la situación podría haber tenido un desenlace mucho peor. Uno de los guardias, un hombre de hombros anchos y expresión dura, se acercó a él, inclinándose para hablarle con un tono bajo y amenazante que parecía destinado a dejar claro que no estaba fuera de peligro por completo. «Te estamos dejando ir porque eres piloto de Fórmula 1», dijo el guardia con un tono áspero, sus palabras resonando como una advertencia. «Pero no te equivoques. Si no fuera por eso, las cosas habrían sido muy distintas». La mirada del guardia era fría y calculadora, y sus palabras estaban cargadas de una amenaza apenas velada. Franco se esforzó por mantener la calma mientras escuchaba, asintiendo ligeramente para demostrar que comprendía la advertencia. A pesar del alivio que comenzaba a sentir al saber que no lo retendrían por más tiempo, una sensación de incomodidad y desconcierto lo invadía.
No era solo el hecho de que su estatus como piloto le hubiera servido como una especie de escudo en esta situación, sino la realidad de que eso también implicaba un recordatorio sobre lo vigilado que estaba constantemente, incluso cuando creía estar fuera del alcance de los reflectores. Mientras otro guardia le devolvía sus pertenencias, incluyendo su teléfono y su billetera, Franco no podía evitar sentir que el trato que había recibido lo había marcado. Sabía que la clemencia de los guardias no era un acto de generosidad, sino una decisión calculada para evitar cualquier tipo de complicación que pudiera perjudicar la imagen del casino. La seguridad del lugar había decidido que dejarlo ir era la mejor opción para evitar cualquier tipo de repercusión mediática que pudiera atraer la atención no deseada de la prensa o del público en general. Una vez fuera de la sala de seguridad, Franco fue conducido por un pasillo estrecho y poco iluminado hasta una puerta lateral que conectaba con una salida secundaria del casino. Uno de los guardias que lo escoltaba, un hombre de semblante más serio y algo más amigable, lo miró con detenimiento antes de hablarle en un tono que pretendía ser amable pero que dejaba clara la intención de la advertencia. Mi consejo es que te retires del casino de inmediato y que evites regresar. No queremos problemas, y estoy seguro de que tú tampoco los quieres. Franco asintió, aceptando la sugerencia sin decir una palabra. Había comprendido que, aunque el guardia intentaba darle un toque de cordialidad, su mensaje era claro y definitivo. Entendía perfectamente que, en realidad, estaba siendo invitado a irse para siempre, y que cualquier intento de regresar a ese lugar no sería bien recibido. Con una última mirada seria, el guardia se alejó, dejándolo solo para que encontrara su salida. Franco comenzó a caminar por el pasillo que lo llevaría hacia la gran puerta de cristal de la salida. A su alrededor, el ambiente del casino seguía siendo vibrante y bullicioso. Las luces intermitentes de las máquinas, la música que resonaba en el fondo, y las risas de las personas que disfrutaban sin saber nada de lo que él acababa de vivir. Esa despreocupación ajena le resultaba casi irreal en contraste con la tensión que él aún sentía. Mientras avanzaba por el pasillo, una mezcla de incredulidad y alivio se apoderaba de él. Por un lado, sabía que acababa de vivir una experiencia intensa y, en cierto modo, peligrosa. Por otro, estaba agradecido de que todo hubiera terminado sin mayores consecuencias. Cada paso que daba hacia la salida era una afirmación de su libertad recién recuperada, pero también de la lección que se llevaba consigo. Reflexionaba sobre la fragilidad de su reputación y sobre lo rápido que una situación aparentemente inofensiva podía convertirse en una amenaza para su imagen pública. En el mundo de la Fórmula 1, un piloto no es solo un atleta, es una figura pública, una marca, un modelo a seguir para millones de personas. Cualquier error, cualquier rumor, cualquier incidente podría repercutir en su carrera, en sus patrocinadores y en la percepción que la gente tenía de él. Esta experiencia le había recordado lo vulnerable que podía ser, y lo importante que era mantenerse alerta y ser cauteloso con cada decisión que tomara. Finalmente, llegó a la gran puerta de cristal, que lo separaba del exterior del casino. Al atravesarla, una brisa fresca de la noche lo envolvió, aliviándolo momentáneamente de la opresión que había sentido dentro del casino. Inspiró profundamente, como si estuviera tratando de expulsar todo el estrés y la tensión acumulados. Las luces de la ciudad, las voces lejanas y el constante movimiento a su alrededor le devolvían una sensación de normalidad, aunque su mente seguía repasando cada detalle de lo que acababa de suceder. Franco tomó su teléfono y llamó a su manager. Su voz era calmada, aunque en su tono se percibía un rastro de inquietud. Sin entrar en detalles, le explicó brevemente la situación y le aseguró que todo estaba bien, que no había necesidad de preocuparse. Su manager, después de escuchar atentamente, le recomendó que se tomara el resto de la noche para relajarse y que mantuviera lo sucedido en privado, como le habían pedido los guardias del casino. Franco estuvo de acuerdo, aunque sabía que sería difícil olvidar esa experiencia tan pronto. Decidió caminar por la ciudad antes de regresar a su hotel. Sentía la necesidad de despejar su mente, de procesar lo que había ocurrido y de encontrar un sentido de paz antes de retirarse por completo. Las luces de los edificios, el sonido de la música que salía de los bares, y la vida nocturna que lo rodeaba tenían un efecto tranquilizador, ayudándolo a liberar la tensión poco a poco. A cada paso que daba, reflexionaba sobre lo importante que era proteger su imagen y evitar situaciones comprometedoras que pudieran poner en riesgo su carrera y su reputación. Mientras caminaba, recordó una conversación que había tenido con un veterano de la F1, quien le había advertido sobre los peligros de la fama y la importancia de mantener una vida disciplinada y reservada. En aquel momento, Franco había entendido el consejo, pero hoy, después de esta experiencia, lo comprendía en un nivel mucho más profundo. Sabía que, en el futuro, tendría que ser más cuidadoso, que debía alejarse de los entornos que pudieran traerle problemas,
y que la discreción sería su mejor aliada. Finalmente, después de caminar durante un rato, se dirigió hacia su hotel, sintiéndose algo más tranquilo. Al llegar a su habitación, se detuvo unos momentos para mirar el reflejo de la ciudad en las ventanas. Las luces brillaban con intensidad, pero a Franco le parecían distantes, como si formaran parte de un mundo al que él ya no pertenecía. Sentía que, con cada paso en su carrera, con cada reconocimiento público, se alejaba un poco más de la normalidad, y comprendía que esa distancia era parte del precio que pagaba por perseguir sus sueños en la Fórmula 1. Antes de dormir, tomó su libreta y escribió algunas reflexiones sobre lo que había aprendido esa noche, como un recordatorio de la importancia de la prudencia y la discreción en su vida. Sabía que estos principios no solo lo ayudarían a evitar problemas en el futuro, sino que también le permitirían concentrarse en lo que realmente importaba: su carrera, su equipo y su pasión por el automovilismo. Esa noche, Franco Colapinto se fue a dormir con una lección grabada en su memoria, una lección sobre la fama, la vulnerabilidad y la importancia de mantener el enfoque en sus verdaderas metas.